Fue el más votado en las PASO y es el que hizo las propuestas más disruptivas en la campaña, algunas realmente polémicas. Le pedimos en el Movistar Arena, a minutos del cierre de campaña, 15 minutos a solas, su camarín, a Javier Milei. Javier. ¿Qué tal, Rodolfo? Gracias por recibirnos. No, por favor, un placer. A nada. ¿Qué te queda? Un ratito nada más para el... Algunas horas. ¿Estás cómodo? ¿Te pusiste zapatillas? Sí, estoy de zapatillas porque como ingreso por el medio del público no es como para zapatos. Para zapatos. ¿Seguís el dólar? No. ¿Cómo? ¿Seguís el dólar todos los días? No. No, no hace falta seguir el dólar porque el problema no es que el dólar sube. El problema es que el peso pierde valor. Si el peso se derrite como barras de hielo en el medio del desierto del Sahara. Vos cuando generás un exceso de oferta, ya sea o porque sube la oferta o porque cae la demanda de dinero, eso te hace que el poder adquisitivo del peso caiga y todos los precios expresados en unidades monetarias suben. Lo que sucede es que el dólar, como es un activo financiero, sube primero. Pero así como sube primero el dólar, después te suben los precios mayoristas, después los minoristas y por último los salarios. 15 minutos, sin cortes. ¿Por qué vos? ¿Por qué Javier Milei? ¿Por qué la gente debería votarte como su próximo presidente? Porque somos los que les vamos a poner fin a esta etapa de decadencia que lleva más de 100 años, porque somos el único cambio verdadero, porque somos los únicos que tenemos voluntad de cambio, porque tenemos las ideas claras, porque queremos volver a poner de pie la Argentina con las ideas de Alberdi. Esto ya lo hicimos en 1860 y en 35 años nos convertimos en la primer potencia mundial, y porque una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre. Vos no podés pretender que haciendo lo mismo tener resultados distintos, y los que vos ves es que los mismos de siempre proponen siempre las mismas cosas, porque en realidad los que te quieren venir a resolver el problema son los mismos que lo causaron. Es decir, el gran problema es que la solución está en manos del mismo problema. Vos, tu capital, y lo repetís, yo soy un outsider. Lo repetís y lo repetís. Y estoy orgulloso de ser un outsider. Llegás 10 de diciembre, ganás el 11. Gobernabilidad. El 10. ¿A quién llamás? El 10. El 10, ¿a quién llamás? A ver, el propio 10, nosotros arrancamos con una reforma a la ley de ministerios. Nosotros vamos a ir a 8 ministerios. Nos vamos a quedar con el Ministerio de Economía, con Relaciones Exteriores, Capital Humano, con Infraestructura, Seguridad, Justicia, Defensa y Ministerio del Interior. Esa es la estructura con la que nosotros vamos a trabajar. En cuanto a la base política, ahí hay dos dimensiones del problema. Hay una parte que tiene que ver con el hecho de que si nosotros ganamos, implica un cachetazo a la forma tradicional de hacer política. Y es el fin de la vieja política, es el fin literalmente. Y eso va a implicar que estalle Juntos por el Cambio y no va a existir más como lo conocemos hoy. Y va a estallar también, digamos, Unión por Todos, o digamos, Unión por la Patria. Cambian tanto de nombre que, fíjate, no tienen ya identidad, solo les importa ganar elecciones de un lado y del otro. Y en ese sentido lo que va a haber es un reordenamiento ideológico, donde que creo que es lo que la política le debe a los ciudadanos, y es el hecho de que vos tengas ordenado las alianzas por afinidad ideológica. Porque este engendro que se ha generado, ya sea con el kirchnerismo o con Cambiemos, fueron alianzas para ganar, pero no nos sirven para gobernar. Y los que pagan los platos rotos son los argentinos, mientras que los políticos siguen de fiesta. Entonces, eso lo que va a hacer es reagrupar las fuerzas y los equilibrios políticos. Y para eso nosotros, que la segunda fase es, y que ya está en marcha, es el trabajo fenomenal que ya está haciendo Guillermo Francos, nuestro ministro del Interior. Ya está dialogando con los partidos. Exactamente. En términos políticos se dice, es el que está llevando la ambulancia. Para recoger heridos. Exactamente. Balotage, ¿te imaginás en él? Nosotros... ¿O primera vuelta? Nosotros hoy tenemos datos que nos ponen muy cerca la primera vuelta, y que si fiscalizamos bien y que si va más gente a votar, hay altas chances que el error estadístico juegue para nuestro lado
y podamos ganar en primera vuelta. Ya dijiste dolarización, tengo muchos planes. ¿Fecha? Si yo te digo, ¿cuándo vas a dolarizar? Bueno, en principio, una vez que está aprobadas las leyes y todo, porque eso es un básico antes, vos tenés, la dolarización tiene dos partes. Tenés la parte de limpiar las LELIQs y limpiar la base monetaria. La parte más rápida es la de las LELIQs, porque como son títulos, vos lo que necesitas es hacer un swap de títulos. Eso puede demandar 3 meses. Y en paralelo está la conversión de la base monetaria. En el caso de lo que fue Ecuador, esa conversión tardó 9 meses. Porque ¿qué es lo que vos necesitas? Vos lo que necesitas es cambiar los billetes. O sea, necesitas billetes de baja denominación. Pensá que el billete más grande de Argentina son $2. Claro. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que vos necesitas el cambio chico. Y si por eso Ecuador lo quiso hacer en 3 meses y no pudo. ¿Viste cuando vos dijiste, bueno, si sube mejor porque es más fácil dolarizar? Y yo me quedé pensando, pero vamos a ser todos más pobres. A ver, yo digo, el problema con esa afirmación fue que ideologizan la matemática. Lo que nosotros dijimos es más fácil porque se requieren menos dólares. Claro. Es decir, se hace tanto lío con el... Ahora, para nosotros, corrernos con esa afirmación demuestra o deshonestidad intelectual de parte de los que nos han corrido con eso o ignorancia. Porque nosotros siempre decimos que se va a hacer al dólar de mercado. Por lo tanto, digo, es el dólar de mercado. O sea, es... ¿Y qué imaginas como dólar del mercado? No te digo cuando asumas, en caso de asumir, sino el lunes, posterior a la elección. Es imposible saberlo. Imposible. Exacto. Algunas cosas... El que te dice que lo puede hacer te miente. Los economistas que agarran, te hacen esas proyecciones y todo, son todos unos chantas. ¿Y la hiper? Epistemológicamente es imposible. ¿Y la hiper? Hay muchos que dicen, estamos en la puerta de la hiper, la miramos, abrir la puerta, estamos está ahí. a las puertas de una hiper. ¿Imaginás un escenario donde tengas que asumir en una hiper? Sí, y estoy preparado para ese escenario también. A ver, lo que es importante acá es lo siguiente. Estamos al borde de la hiper, y explico por qué. Cuando vos tomás los últimos datos de inflación minorista y los anualizás, la inflación viene viajando al 300%. Si vos tomás los datos en alimentos, vienen arriba del 400%. Si vos tomás los datos en mayorista, vienen arriba del 600%. Punto 1. Punto 2. Si yo tomo el desequilibrio monetario, esto pasó en el año 1975, por ejemplo, con el Rodrigazo. Vos metés controles, entonces, ¿qué es lo que hacen los controles? Te hace demandar más dinero que el que vos querrías. Que los políticos hacen eso para cobrarnos más impuesto inflacionario, porque aumenta la base imponible del impuesto inflacionario. Entonces, ¿cuál es el punto central? Que cuando se desata ese sobrante monetario tenés un salto de precios. En el caso del Rodrigazo implicó multiplicar por 6 la inflación. Si estamos hablando de niveles del 300%, viene bajando, multiplicar por 6 te vas a 1800, o sea, ya es una hiper. No es solo eso, sino que además no ese es el único problema que tenés. Tenés problemas todavía mucho más graves, como lo que pasa adentro del balance del Banco Central. La relación pasivos remunerados, LELIQs, contra la base monetaria, hoy es más alto que lo que vos tenías en el primer trimestre del año 89, que fue la previa de la hiperinflación. Para que tengas una idea, vos en 3 meses podrías estar multiplicando la cantidad de dinero por 4. ¿Qué crees que pasa si, no sé, estamos mirando el mercado de naranjas y la cantidad de naranjas ofrecidas se multiplicó por 4? Y el precio se va a destruir. Bueno, la contracara monetaria a eso es que el nivel de precios vuela, es decir, que el dinero no vale nada. Mucho se ha discutido sobre tu proyecto, sobre armas y demás. Lo has aclarado, pero te hago una consulta sencilla. En el país de Milei, yo voy, compro un arma, ¿la puedo llevar? Falso. Te lo consulto. Falso. Vos decís respetar la ley que... Es respetar la ley actual. Hay una ley de armas de la década del 90. Pero no te dan una aportación en broma. Bueno, porque una de las cosas que está pasando es que el manejo de las armas lo están haciendo los delincuentes en favor de los delincuentes y en contra de los honestos. ¿Y no te preocupa que todos estemos armados? No. Digo, en principio, digamos, si... A ver, esa ley está más allá de la libertad de cada uno. Respetala. Digo, o sea, y si vos, o sea, cometés un error, pagarás las consecuencias. Pero de vuelta, no hay que hacer nada. La ley existe.
Entonces la pregunta es al revés. ¿Vos estás a favor que los delincuentes estén armados? Porque eso no respeta ninguna ley, ¿eh? No, está claro que hay un problema de armas y no se sabe de dónde sale, o sí podemos presumir de dónde salen. Y no hay control de ningún tipo. Bueno, está bien, digo, que se cumpla la ley. Yo lo que estoy pidiendo es que se cumpla la ley. Javier, yo entiendo, digamos, que mis adversarios políticos son tan pobres intelectualmente, tan carentes de propuestas, que lo único que hacen es construir caricaturas sobre las cosas que nosotros decimos o, digamos, toman alguna referencia de alguno de los autores que nosotros citamos para, digamos, mentir. En el primer debate dijiste, refiriéndote a los 70, fue una guerra. Fue una guerra. Y hubo excesos. Lo mismo que dijo Macera en su último alegato. La Cámara dijo, fue un plan sistemático de desaparición y demás. ¿Vos crees realmente que hubo dos demonios, que eso fue una guerra, que fueron dos partes iguales? Yo creo que fue una guerra, efectivamente. A ver, hubo un conjunto de terroristas que se quisieron alzar con el poder para hacer la revolución cubana. De hecho, recibían formación militar en Cuba. Sí, sí. O sea, se iban a países de la órbita soviética, cambiaban el pasaporte, se entrenaban en Cuba y después volvían para cambiar el pasaporte y volvían después a la Argentina. Con lo cual no eran ningunos inocentes esos. Esos querían hacerse del poder y querían hacer la revolución cubana acá adentro. Primer punto. Y eso era una formación militar irregular, si vos querés. Del otro lado estaba el Estado. Entonces, y eso era una guerra. El punto central acá es que el Estado, como tiene el monopolio de la violencia... Y de la ley. Bueno, por eso. La ley, digamos, o sea, es porque tenés el monopolio de la violencia. Eso hace que aun cuando el otro juega con armas ilegales, vos tenés que jugar igual adentro de la ley. Y cuando vos, en esa pelea, te excedés, vos estás cometiendo delitos de lesa humanidad y eso debe ser pagado. Es decir, yo en ningún momento... Nunca dijiste no se cometieron delitos de lesa humanidad. Exactamente. Sí, se cometieron. Se cometieron. Lo que digo es que se cometieron delitos de lesa humanidad de los dos lados. Y no es cierto el argumento que levanta la izquierda alegando sobre el juicio de Nuremberg. Porque eso también es falso. Porque en el caso del juicio de Nuremberg se juzgaron también a civiles. El caso más emblemático es el de Streichel. Entonces digo, basta con estas mentiras de que los terroristas son buenos y del otro lado son malos. No. Son Uno malos tiene los dos. uno tiene que agarrar, el Estado lo detiene y lo manda a pudrir en la cárcel. Acá no se hizo eso. Exacto. Entonces, el problema es que la forma en la cual se trató el problema implicó excesos, y esos excesos se deben pagar. Pero eso no quiere decir que del otro lado no cometieron delitos de lesa humanidad también. Hablaste del Incucay, segundo tema que me preocupó. ¿Crees que hay corrupción en el Incucay? Debe ser una de las pocas instituciones que en Argentina hay como un consenso de que tengas la guita que tengas, tenés que ir a una lista. ¿Realmente crees que hay corrupción? Yo lo que digo es que si por ley hoy todos somos donantes, salvo que expresemos lo contrario. Exacto. Quiere decir que vos tenés que llegan 300.000 o 400.000 donantes potenciales por año. Posibles donantes. Exacto. La pregunta es ¿por qué hay 7.500 que están sufriendo, esperando? Es decir, hay un problema de coordinación, hay algo que ahí no funciona. Ahora, digo, el problema es, bueno, no funciona. Ahora, cuando yo digo esto, salen con el tema de la corrupción. Bueno, digo, entonces quiere decir que están sucios ellos. Yo, básicamente, el planteo es, mirá, hay algo que no funciona, porque si te están aportando 400.000 potenciales donantes y tenés problema con 7.500 personas, explícale a las 7.500 personas que están padeciendo esto por qué no fluye como debería fluir. ¿Escuchaste a Lila Lemoine en el último tiempo y su proyecto de renunciar a la paternidad? ¿Estás de acuerdo? Mira, los liberales no somos manadas. Con lo cual, digamos, ese proyecto ni siquiera está en carpeta. Nuestra propuesta hoy básicamente tiene que ver con reforma del Estado, con modernización de la legislación laboral. Es decir, eso es un proyecto, digamos, que ella, digamos, o sea, le interesa, digamos, será cuestión de ella. De vuelta, los liberales no somos manada, pero no está en las carpetas ni en los proyectos
que nosotros estamos impulsando hoy. ¿Los vouchers de educación son de primera generación? No, tenés que hacer toda una adaptación del sistema hasta que llegás a la... O sea, vos llegás y la educación va a seguir igual o algún cambio vas a hacer rápido. No, tenés que hacer mejoras para que sean más competitivas. Pero lo que hay que entender de los vouchers, que esto es lo importante, lo primero que hay que entender es que no existe nada, no existe tal cosa como un almuerzo gratis. No existe la educación gratuita. Eso es falso. No, todos pagamos con nuestros impuestos. Bien, exacto. Bueno, ok, ese es el punto. Ahora el punto entonces es, si la sociedad decide que quiere tener un seguro de educación, ¿cómo lo financiás? ¿Financiás la oferta o financiás la demanda? Hoy financiás la oferta. Argentina, digamos, hasta fue expulsada de las pruebas PISA. ¿No? La mitad de los chicos no terminan la secundaria. La mitad, esa que termina, solo la mitad puede comprender un texto y entre el 70 y el 80% no puede resolver un problema matemático básico. Es dramático. Bueno, entonces la pregunta es, si el capital humano es tan importante, ¿cómo puede ser que estemos generando este problema? ¿Por qué? Porque cuando vos financiás a la oferta, ¿qué es lo que hacen las instituciones? Toman la plata, la utilizan para, el caso de las universidades es lo más escandaloso, toman la plata para hacer política y el residuo lo vuelcan a la universidad, a la educación, a los docentes. Entonces, ¿estamos de acuerdo con ese modelo? Porque es un espanto y genera resultados inmundos. Lo que nosotros decimos es que vos tenés que subsidiar la demanda y que las personas puedan elegir a dónde quieren estudiar. ¿Y eso qué es lo que va a generar? Genera competencia. Y cada vez que vos generás competencia, los resultados mejoran. ¿Dónde se aplica esto? ¿Sabés dónde se aplica? Por ejemplo, yo fui con el empresario que lo desarrolló en Suecia. En Suecia tienen 40 colegios, tienen 25.000 alumnos y son, dentro de Suecia, los que tienen los mejores números en ciencia, en matemática y en inglés. Y no están mal en las pruebas. Se nos fueron unos 15 minutos. No alcanza. A la producción le digo. Javier, si sos vos, que sea lo mejor para el país, de verdad. Quédate tranquilo que estamos trabajando para que eso fuera. Y si hay balotaje, 20 minutos nos volvemos a encontrar. Tenés cara de... Te vas a sorprender el domingo. Tenés cara, me decís que no va a haber balotaje. No, yo estoy diciendo otra cosa. O sea, yo soy bilardismo puro, o sea, para mí... Antes de tiempo, nada. Claro, para mí vamos a tener que ir a balotaje. Pero sería interesante que no lo hubiera, porque nos va a permitir resolver temas muy delicados que sí los puedo resolver siendo presidente electo y que si no soy todavía electo... Se van a profundizar. Y no los puedo resolver. Javier, gracias. Gracias. De verdad.